El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, Honduras. Qué placer saludarlos hoy día lunes, arrancando una semana más de información, análisis y opinión a través de Cuarto Poder. De lunes a jueves analizamos los temas de interés nacional y los viernes es día de Cuarto Poder Internacional. Gracias a los compañeros en controles, Ronald López de Radio Globo, Cristian Maradiaga de Globo TV, donde estamos a través de las redes sociales. Búsquenos como Globo TV Honduras, en Facebook también como Cuarto Poder y comparta nuestra transmisión totalmente en vivo. Saludamos a César Monzón, el control de Canal Hondureño de Televisión, donde también llegamos a nivel nacional. Ramón Ochoa les saluda esta tarde. Hoy es el lunes 9 de octubre. Mire usted cómo van avanzando las fechas y siempre llevamos esa cuenta regresiva del cronograma electoral previo a las elecciones. Estamos a 3 semanas hoy, lunes, exactamente para que arranque ya el proselitismo político de manera abierta, las campañas de los candidatos y candidatas y que den a conocer sus números de casillas, sus proyectos, sus propuestas, etc. Pero aún no hay todavía definido por parte del Consejo Nacional Electoral en qué línea van, en qué número van esas casillas y cuál va a ser la ubicación en las papeletas de los distintos partidos, candidatos y candidatas. Seguimos esperando, así avanza a paso de tortuga el proceso electoral en nuestro país y son varios elementos que tenemos que ir abordando paso a paso para conocer si este proceso electoral nos va a dar luces de transparencia y si en efecto vamos a poder confiar en él el próximo mes de noviembre. El tema que nos compete esta tarde, por lo tanto, es un brazo que ha existido para el Tribunal Supremo, antes Tribunal Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral, y que es la unidad de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, movimientos y candidatos, más conocida como Unidad de Política Limpia, que ya operó en un proceso de elecciones generales, ya lo hizo en este último proceso de elecciones primarias, quizás con más dudas que respuestas de lo que esperábamos los hondureños de estos nuevos entes. Esta unidad para fiscalizar el financiamiento de la política en nuestro país, quizás le hacen falta más elementos, más fuerza para poder trabajar con más contundencia y que los dineros sucios de los narcotraficantes, del crimen organizado y a creo grupos de interés que se han dedicado a poner y quitar políticos no se siga dando en nuestro país. Así que vamos a profundizar sobre el tema. Don Carlos Paz, un placer saludarlo esta tarde. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa. Estimadas amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, a Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y a Ronald López en los estudios de Radio Globo. La ley de transparencia y fiscalización de candidatos y partidos políticos generó la expectativa que se iba a poder identificar la inversión de los dineros del crimen organizado, del narcotráfico, de la corrupción, de la extorsión. Sin embargo, fue hecha a la medida por los corruptos, por los que se financian sus campañas políticas, ahora ya no dudas, sino que hechos probados con los dineros que vienen del crimen organizado, del narcotráfico y de la corrupción. A la medida de aquellos que reformaron la ley del Tribunal Superior de Cuentas, en donde los ladrones del erario les dan 3 años para que paguen a un 2% de interés. A la medida de los que aprobaron un código penal para que queden en libertad los corruptos. No existe en el Congreso Nacional la disposición y voluntad política para generarle colmillos, como decimos popularmente, a la ley de transparencia, fiscalización de candidatos y partidos políticos, conocida como Ley de Política Limpia, para que la unidad de política limpia en sus ejecuciones pueda aplicar medidas coercitivas e investigar a profundidad de dónde vienen los dineros que se invierten en las campañas políticas.
lo que hace es cuadrar números de una cuenta que se abre en un banco y que cada candidato pues entrega una lista de lo que ha gastado y de dónde lo ha percibido. Pero esta unidad no tiene acceso de dónde provienen los dineros que invierten candidatos a alcaldes, candidatos a diputados y mucho menos candidatos presidenciales. Escuchemos qué dice el diputado Harry Dixon Herrera. La unidad de política limpia surgió como una demanda internacional por parte de entes que ayudan económicamente a este país, mejor dicho, países que ayudan económicamente a este país, pero la unidad de política limpia es un mero requisito para quedar bien con estos países, pero no tiene ningún poder coercitivo para poder castigar, para poder investigar a aquellos candidatos y candidatas que hacen uso del dinero de la corrupción, el dinero del uso del narcotráfico. No hay forma de castigar absolutamente a nadie y no lo va a haber, porque hoy el sistema político hondureño está plagado tanto de corruptos como de gente del crimen organizado. Así que eso seguirá como está. La gente va a presentar sus informes totalmente distorsionados que no responden a la verdad de lo que ingresan, de lo que gastan en una campaña política. De hecho, es evidente que candidatos, especialmente candidatos del partido de gobierno, el Partido Nacional, gastan cantidades multimillonarias de dinero y cuando van a presentar su informe son informes totalmente pírricos. Al final tienen una constancia de la unidad de política limpia que han cumplido con esa obligación. Pero el dinero de la corrupción y el dinero del narcotráfico sigue interviniendo enormemente en las campañas políticas en este país. ¿Cómo reorientar esa funcionalidad de esta institución, que la expectativa es poder identificar esos dineros ilícitos en las campañas políticas que distorsionan la democracia? Habrá que esperar que cambie el gobierno, y cuando digo cambie de gobierno es que llegue Libertad y Refundación al poder, porque no creo que otros partidos puedan tener esa voluntad política de que esta unidad de política limpia funcione. Así que por lo menos a corto plazo que se investigue y que se castigue a los que utilizan dinero sucio, lo veo casi imposible. Aunque también hay que hacerles una crítica a la unidad de política limpia, porque es evidente que candidatos del Partido Nacional utilizan dinero no de su bolsillo, solo es cuestión de ir a esos grandes medios de comunicación y preguntar cuánto cuesta una pauta publicitaria y se darán cuenta que son cantidades millonarias los que gastan estos señores. Cuando llegan los informes, lo único que le queda a estos comisionados de política limpia es decir, todo está en orden. Así que también tienen que poner un poquito de su parte, también tiene que haber voluntad de esta unidad que obviamente está conformado por personas que representan partidos políticos. Partidos políticos tradicionales como el Partido Nacional y el Partido Liberal jamás darían un voto para que el proceso electoral en Honduras sea más transparente. Así que, vuelvo y repito, a corto plazo difícilmente vamos a ver una unidad de política limpia haciendo un papel determinante en los procesos electorales. Deberían haber castigos ejemplares, por ejemplo, que una vez que se investigue que la persona ha gastado más del tope del dinero que se establece en la ley de política limpia, o que no ha reportado el dinero que dice haber gastado en una campaña política, debería ser castigado hasta con su inhabilitación para ser candidato. Hay esos castigos, sí, pero para llegar a esos procesos es muy complejo y las facilidades que le da la unidad de política limpia al candidato son exageradamente flexibles. Aquí todos los candidatos, creo que a estas alturas, después de las elecciones internas, ya tienen su finiquito de la unidad de política limpia y ya sabemos
qué candidatos y candidatas en partidos tradicionales gastan cantidades estratosféricas de dinero que no hay forma de cómo justificar. Si usted es candidato a diputado y va a ganar determinada cantidad y se compara con lo que está gastando, usted dice, ¿y pero por qué está gastando tanto este candidato si con sueldos nunca lo va a recuperar? Lo expresado por el diputado Harry Dixon de la bancada del Partido Libertad y Refundación, una ley de política limpia hecha a la medida de los corruptos. No se puede identificar la proveniencia de los dineros de esas grandes inversiones que se hacen en las campañas políticas y que se conoce que se ha usado para lavar dineros ilícitos, y eso distorsiona la democracia en Honduras. Mire, qué difícil que es investigar, llegar al fondo de dónde proceden todos estos financiamientos ilícitos que nosotros por décadas hemos sabido que así funciona la política en Honduras, y es evidente ver, como dice Harry Dixon, en los canales de televisión aquí a grandes corporaciones donde le cuesta 30.000 lempiras un segundo para un spot publicitario, y que al final hay candidatos a diputados que llegan a estar 10, 15 y hasta 20 millones de lempiras en una campaña política. ¿Para qué? Para ir a ganar 4 millones en 4 años. Entonces, ¿cuál es la gracia o cuál es el negocio? Ahí es donde debiera de llegar una verdadera unidad de política limpia, fiscalizadora, y determinar de dónde provienen esos fondos, para qué intereses, y para las mineras. Si hay diputados que responden a intereses de las empresas generadoras de energía térmica, si hay otros diputados o alcaldes que responden a intereses de grupos de narcotráfico, criminales, y hasta ahora las maras y pandillas también colocan a sus líderes políticos y los sientan ahí en esos puestos de poder. Pero lo que está haciendo la unidad de política limpia en estos momentos, pues pareciera tener poco sentido. Abrir una cuenta, eso es lo que le piden a uno cuando participe en un cargo de elección popular, abrir una cuenta bancaria, ir a presentarla a esta unidad, y después que termine el proceso usted tiene que cerrar la cuenta bancaria, liquidar qué es lo que gastó, qué le ingresó y qué no le ingresó, y con eso le dan su finiquito de que sí participó en un proceso limpio y solvente y que no recibió dinero de narcotráfico. Pero si hay narcotraficantes que me dan dinero por otro lado y yo no lo ingreso a cuenta, ¿cómo va a auditar la unidad de política limpia? Aparte que no tiene el personal necesario para estar en los distintos departamentos y en todos los municipios, de verdad, haciendo una auditoría. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Váyase a Islas de la Bahía. Un candidato a alcalde en Islas de la Bahía le gasta con los ojos cerrados 30 millones de lempiras, y no le estoy bromeando. 30 millones de lempiras. ¿En qué lo gasta? Regala pescado frito, regala gas y de un montón de cosas 3 días antes de las elecciones de manera excesiva. Hace traslados ilícitos, trayendo gente de otras latitudes del sector de Islas de la Bahía. ¿Y quién supervisa eso? Él no va a agarrar esos 30 millones de lempiras y los va a meter en una cuenta bancaria. Así que hay todavía elementos que faltan para poder reforzar esta unidad, y bien lo decía la coordinadora de la unidad de política limpia, que necesitan una ley donde ellos les den las facultades de ser independientes al Consejo Nacional Electoral en este caso. Pero ya está, me dice nuestro compañero Raúl Oquelí, nuestro invitado esta tarde, don Luis León. Él es el secretario ejecutivo. ¿Me confirma, Raúl, si está Luis León o Javier Franco? El abogado Luis León es el director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia en Honduras y brinda asistencia técnica al Consejo Nacional Electoral en este caso, y le damos la bienvenida, abogado. Gracias por estar en Cuarto Poder. Creo que ya nos ha acompañado en otras ocasiones para sus consideraciones con respecto a lo que debe ser la unidad de política limpia y la forma en que se aprobó esta ley de transparencia, fiscalización de candidatos y partidos políticos en el país. Recuerdo que en aquella ocasión se hacían los señalamientos que no se iban a obtener los resultados esperados. Buenas tardes, bienvenido a Cuarto Poder. Muy buenas tardes, estimados amigos. Muy buenas tardes al auditorio de Cuarto Poder. Gracias por la invitación a compartir esta tarde con ustedes y poder dialogar un poco sobre estos temas democráticos, electorales que tanto necesita el país. Sí, lo referimos porque los comisionados de la Unidad de Política Limpia desde hace 2 años y en particular el año pasado vinieron planteando que es necesario una reforma
a la ley de política limpia en el país que les permita a ellos tener mayores funciones y facultades de investigación, porque hasta este momento lo que reciben es números para cuadrar. Sí, efectivamente, la unidad de política limpia arrastra un problema grande que data de la concepción misma de la unidad. Recordemos que esta es un resultado de la incidencia y los cambios que la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, MASI, en Honduras había intentado empujar. Parte de la transparencia era poder buscar que los políticos no tuviesen compromiso, especialmente con grupos organizados de crimen o con algún otro fuente de financiamiento que requiriera ciertos niveles de compromiso por parte de los partidos políticos. Esta unidad nace 3 meses antes del proceso electoral en 2017 y en ese nacimiento la unidad de política limpia no ha logrado consolidarse como ese ente de fiscalización real. Y claro, mucho pasa por la voluntad política que ha existido para que esta unidad funcione. Mucho pasa por el tema de cómo se gestan los procesos dentro de la unidad de política limpia. Hoy mismo la unidad se encuentra en un vacío legal. Primero porque en la antigua ley electoral era supeditada al Consejo Nacional Electoral. En la actual ley el Consejo no está 100% por encima de la unidad de política limpia, lo que en nuestros análisis requirió en algún momento la intervención de una nueva ley a favor de la unidad de política limpia que le generara independencia. Desde el Instituto Holandés incluso apoyamos con expertos para que pudiesen desarrollar ese borrador de ley que se presentó a inicios del 2020 en el Congreso Nacional, pero que la misma pandemia no ha permitido saber si es un tema de interés para los diferentes bancadas de los partidos políticos. Entonces veamos, el tema de concepción, claro, fue una unidad que se crea para calmar un poco los ánimos de un proceso electoral que tenía grandes dificultades, especialmente en materia de la reelección que se ejecutó por parte del actual presidente. La unidad no ha podido ser una unidad que realmente fiscalice a profundidad. Lo que hace es una auditoría financiera de revisiones de facturas y revisiones de cuentas bancarias previamente autorizadas, pero realmente la fiscalización per se que esperaríamos los hondureños, poder identificar la fuente de los fondos, dar un seguimiento, una investigación real, el poder tener capacidad de generar incidencia en el Ministerio Público para que hayan investigaciones penales en materia de corrupción y lavado de activos, son cosas que la unidad no puede hacer. Claro, la ley que mencionábamos no es una ley que facilita actualmente a la unidad a poder hacer esas cosas, pero tampoco hay que tratar de tapar el sol con un dedo. Puede haber muy buena voluntad por parte de los comisionados, pero esta es una unidad politizada conformada por partidos políticos, quienes hoy en nuestros procesos electorales no solo los administran, los ejecutan y también los fiscalizan. Entonces la gran duda que debemos respondernos es si realmente esta unidad puede tener la independencia para fiscalizarse. Si lo miramos desde una perspectiva, compañeros, realmente objetiva, es autofiscalización. Los partidos se autofiscalizan, los partidos ejecutan el proceso electoral y los partidos lo administran. Es muy difícil ser juez, parte, verdugo, carcelero, acusado, defensor público en un proceso. En ese sentido, yo sí creo que la unidad requiere toda una reforma. Primero, que pase por esa ley que necesita. Segundo, por tener una estructura nacional. Esta unidad está ubicada en Tegucigalpa y no tiene capacidad de incidencia a nivel de país, pero aquí tenemos candidatos que datan de los 18 departamentos de Honduras. Entonces yo creo que la unidad se enfrenta a un reto importante, que es realmente generar en la ciudadanía la confianza y la creencia de que ellos realmente fiscalizan. Elemento de cómo se generó, más para cumplir la exigencia de los organismos internacionales que voluntad política, como dicen, de los conejos a las zanahorias en el Congreso Nacional. Sí, no, de hecho, es un hecho que esto fue una parte de las presiones internacionales, también un hecho que también tiene que ver con las presiones nacionales.
los hondureños hemos venido pidiendo a gritos una fiscalización real, una fiscalización sincera, una fiscalización que le dé al pueblo hondureño la confianza de que quienes están participando en el proceso electoral no estén sometidos después ante quienes le financiaron su proceso, como mencionaban al inicio. Y bueno, también es el otro tema de cómo evitar que los fondos del Estado vía corrupción sean utilizados en las campañas. Creo que hay un reto grandísimo en poder realmente poner techos a las campañas que sean, o sea, sean lógicos. Aquí en Honduras un candidato a diputado puede invertir 15 millones de lempiras en un proceso de campaña, pero solo va a recoger 4 durante sus 4 años de salario. Entonces la gran pregunta es por qué invertir tanto en algo que no retribuye siquiera la inversión. Aquí se pueden invertir miles de millones de lempiras en una campaña electoral presidencial, pero según la ley el presidente gana 100,000 lempiras. Entonces a mí me parece que siempre hay intereses políticos, siempre hay intereses sectoriales que pretenden tener algunos políticos en cargos de elección popular. Pero es un hecho, aquí estamos poniendo a los conejos a cuidar las manzanas, a cuidar las zanahorias, a cuidar las lechugas, como usted lo mencionaba. Y yo creo que es parte de lo que deberíamos replantear, si realmente en Honduras existe la fiscalización de partidos políticos. Así es, abogado Luis León. Le pedimos que se mantenga en línea, vamos a hacer una breve pausa, seguimos conversando con usted al regresar después de este mensaje importante cortesía de Banco Atlántida, y es que continúa la Feria de Préstamos Atlántida con las mejores tasas y beneficios para que cumplas tus metas. Solicita tu préstamo de vivienda desde el 7.7%, préstamos de vehículos nuevos desde el 9.5% y seminuevos desde 14%, préstamo personal desde 17%. Ingresa hoy a www.bancatlan.hn o visita nuestras agencias a nivel nacional y solicita el préstamo que necesites. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. En Banco Atlántida queremos apoyarte a cumplir tus metas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. Continúa la Feria de Préstamos Atlántida con las mejores tasas y beneficios preferenciales para poder decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Diario Digital, El Pulso es periodismo que genera incidencia en el país. Infórmese de manera práctica a través de nuestras distintas plataformas en Twitter, en Facebook o en Instagram. Búsquenos como El Pulso en la web www.elpulso.hn y en YouTube el canal El Pulso HN. Suscríbase y comparta los videos de Cuarto Poder. También puede anunciarse en estos espacios de Diario Digital El Pulso y Cuarto Poder. Información al 9451-6395, repito, 9451-6395 o escriba a contacto@elpulso.hn. Conversamos con el abogado Luis León, él es el director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia en Honduras. Brindan asistencia técnica en materia electoral. Abogado, mencionaba que la institución que usted representa de Holanda facilitó el proyecto ley o la reforma a la ley de transparencia y fiscalización. Se solicitaba de que la unidad pueda establecer medidas coercitivas e incluso poder investigar a través de la Comisión de Bancas y Seguros. Ha transcurrido el tiempo, en esta ocasión el argumento es la pandemia. No creo que exista disposición y voluntad de discutir ese anteproyecto en este año. Mire, Carlos, yo creo que en Honduras siempre, bueno, y en el mundo siempre será una excusa aceptable la pandemia. Creo que eso siempre podrá ser utilizado para justificar algunos procesos que no se llevaron a cabo durante el año 2020. Sin embargo, tratando de no ser escarnecedores de la unidad de política limpia, porque los 3 comisionados que están ahí tienen un interés
de que las cosas funcionen, o por lo menos eso es lo que nosotros hemos visto. Claro, tienen ese amarre político del que hablábamos, y tratando de funcionar balanceadamente. ¿Cómo le pide usted a una unidad de política limpia que se arriesgue a tocar las venas de organizaciones criminales que financian partidos políticos, que financian candidatos a elección popular, con un sistema judicial en Honduras incapaz de poder hacer una investigación, incapaz de poder hacer un proceso judicial que realmente concluya en una sentencia favorable a los intereses de Honduras? ¿Cómo pedirle a los comisionados que se quemen haciendo una investigación de fondos ilícitos cuando tenemos una Policía Nacional incapaz de dar seguridad, cuando tenemos unas Fuerzas Armadas incapaces de poder brindar realmente servicio ciudadano? Entonces yo creo que si uno se pone en esos zapatos debe darse cuenta que también es muy difícil, compañeros, exigirle a la unidad de política limpia que vaya de frente contra el crimen organizado, contra las redes de corrupción. Esas mismas redes de corrupción han absorbido las instituciones de seguridad y justicia. Entonces yo creo que al final ellos están haciendo lo que pueden, así que en el descargo de ellos, yo creo que ellos tres no tienen la culpa la tiene un sistema que no funciona, la culpa está en un sistema cooptado, en un sistema incapaz de poder darle al pueblo hondureño la justicia que merece. En ese sentido, a mí me parece que aunque se haga un esfuerzo con la Comisión de Banca y Seguros, que también es una institución del Estado, que también obedece a intereses políticos, es muy difícil llegar a la fiscalización. Nosotros lo dijimos en algún momento con la construcción de esta propuesta de ley que ahora mismo estamos esperando que el Congreso Nacional pueda evaluar. Aquí no solo se trata de la cuenta bancaria del sujeto obligado, que abra una cuenta y que de esa cuenta salgan los desembolsos de los pagos de su campaña. Es todo un circuito que hay que revisar. Su esposa, su esposo, sus hijos, sus hijas, sus padres, sus tíos, sus primos. Es decir, debe hacerse una investigación completa del proceso. Recordemos que hay muchas cosas en las campañas que se pagan en efectivo, que no se pagan vía transferencias bancarias o vía tarjetas de débito, lo que significa que cómo poder fiscalizar eso, habiendo tantas actividades de campaña electoral en el país, en los 18 departamentos, con una unidad de política limpia que no tiene personal. Entonces yo creo que el problema es más allá de lo que la institucionalidad puede prometer, es lo que realmente pueden hacer. Y esta unidad de política limpia es una unidad bastante, voy a usar un término que usa un amigo, bastante enclenque, ¿no? Que no puede realmente empujar un proceso serio de investigación. Entonces, ¿en qué queda? Como no se puede investigar, se hace auditoría financiera, se revisan las facturas, se revisa que el monto de la factura sea igual al monto que se desembolsó de la cuenta bancaria, que la factura vaya conforme a lo que el informe del sujeto obligado define. Y entonces es una evaluación ex post, o sea, después al proceso. Por eso la unidad de política limpia presenta el cierre de su informe en mayo, junio, julio, o sea, a mediados del año pasado, del cierre de las elecciones 2017, porque son evaluaciones ex post. No hay posibilidad de hacer fiscalización preventiva o investigación presente o actual, sino que hay que esperar informes. Y es ahí donde los comisionados permanentemente están insistiéndole a los sujetos obligados que por favor manden sus informes, porque no hay forma de tener información previa. Esta acción que está realizando la unidad de política limpia para poder fiscalizar los fondos que entran a las campañas, podríamos decir que es para taparle nada más el ojo al macho y que no es una investigación efectiva que nos va a llegar al fondo de la realidad de dónde provienen los dineros sucios. En base a esto, ¿cuáles serían las herramientas que usted considera, abogado Luis León, para de verdad poder tener un trabajo profundo de investigación, análisis y dar realmente con esos dineros sucios? ¿O es muy difícil en este país impregnado por la corrupción, el crimen y por la suciedad en general dentro de los procesos políticos? ¿O sí podemos tener herramientas que nos lleven a poder dar con esos dineros sucios? Yo creo que debemos ver a la unidad de política limpia como un auditor financiero. Yo creo que todas las empresas, instituciones del Estado hacen una auditoría. La unidad de política limpia hace eso, auditar, ver si realmente se invirtió lo que se dijo, conforme al informe,
conforme a la cuenta bancaria y pare de contar. Y parte de esas son las debilidades que deberíamos fortalecer en una unidad que debería ser esa herramienta de fiscalización real. ¿Qué fiscalizar? Es saber qué hay, en qué se está usando y de dónde vino, no qué hubo y en qué se usó. Es decir, eso no nos da la capacidad real de poder tener resultados inmediatos, sino que vamos con un retraso mínimo de 3 años en los procesos electorales. Pero insisto, al final no es culpa de los comisionados, que si bien ellos están nombrados políticamente, fueron los partidos los que decidieron este mecanismo. Y este mecanismo definido, a todas luces, no es el mecanismo que Honduras necesita. Por ejemplo, aquí tenemos una Fiscalía de Delitos Electorales en el Ministerio Público. Brilla por su ausencia. Que existe, sí, cobra salario, está en el presupuesto anual de los 2.000 millones de lempiras que gasta el Ministerio Público, pero no vemos nada que sale de ahí. Entonces, si una fiscalía que tiene capacidades de investigar, que se supone que tiene fiscales asignados, que se supone que coordina la investigación a través de la Dirección Policial de Investigación y la ATIC, no logran hacerlo, ¿cómo le pedimos a la Unidad de Política Limpia con un limitado recurso humano, financiero y logístico que puedan hacer algo? Yo creo que la reforma de la ley de la Unidad de Política Limpia también debería pasar, compañeros, por la independencia. Y esto debe extenderse o extrapolarse al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal de Justicia Electoral, al Registro Nacional de las Personas. No podemos tener un sistema electoral y de fiscalización en manos de quienes son los que participan. Yo creo que el problema nace en la raíz. Aquí nadie se autofiscaliza, mucho menos un partido político. Los bancos no se autofiscalizan, por eso se pone una comisión de banca y seguros. Es decir, mientras no escojamos un mecanismo diferente para que la estructura de la Unidad de Política Limpia funcione sin intervención de los partidos políticos, en Honduras vamos a seguir en lo mismo. Sí. Esa disposición de la clase política en el país, ¿hacia dónde nos conduce, abogado León? Porque lo vemos en todo su accionar cuando toman decisiones. Lo acabamos de ver con el Consejo Nacional Electoral, hasta última hora amplían un presupuesto en el cual ya el problema no son las famosas tablets. Así lo mismo sucedió con esta unidad, a última hora la aprobaron en el 2017 y no se encuentra de que tengan el interés que la sociedad hondureña tenga la confianza en las instituciones. Sin embargo, nuestra gente vota. O sea que a ellos no les preocupa su honorabilidad, su credibilidad como personas. Yo creo que aquí en Honduras, excepto muy pocas personas, la honorabilidad, Carlos, no le preocupa a nadie. Le voy a dar un ejemplo simple de esto. Estados Unidos emite una lista Angel con más de 10, no recuerdo el número exacto de diputados, exdiputados que salieron mencionados ahí, y todos se declararon inocentes, dijeron que Estados Unidos estaba equivocado y que no les importaba. Otros dijeron que más bien eso les servía para levantar su perfil, como que estar señalado en actos ilícitos es un premio. Y otros dijeron que no, que ellos no les daban ni sueño, ni frío, ni calor, y que si les quitaban la visa no les interesaba la visa. Yo siempre he dicho, si no nos interesa la visa, ¿por qué la sacamos? Al final, muchos, si no todos, los que han sido mencionados en casos de corrupción o crimen organizado, hoy van de candidatos a elección popular. Así que ese tema moral realmente no es un tema que les interese a muchos de los políticos. No puedo decir todo porque conozco políticos muy honestos y honestas. Conozco políticos y políticas que realmente quieren hacer las cosas bien, pero claro, un sistema no lo permite. Sin embargo, no creo que la sanción moral para ninguna institución electoral sea algo que les preocupe o que les quite el sueño, porque al final los respaldos vienen de quienes toman las decisiones, y quienes toman las decisiones dicen no se preocupe, nosotros somos los que decidimos. Eso es parte de los errores que cometemos como país al tener instituciones que no son independientes y que son incapaces de tomar decisiones por sí mismas. Yo sé y puedo dar fe de lo que la comisionada Alba, el comisionado Franco, el comisionado Germán quieren hacer, porque quieren.
pero si están haciendo algo que afecte a su partido, los van a llamar por teléfono. Les van a decir, hey, ¿qué estás haciendo? Y esas cosas son las que no nos permiten avanzar. Entonces, a mí me parece que Honduras debe transitar por el fortalecimiento institucional en todos sus aspectos, no solo la unidad política limpia. Todas las instituciones del Estado deben realmente transitar por una reforma real de por qué están ahí, para qué deben funcionar, cuáles deben ser sus grupos meta y resultados. El pueblo hondureño espera candidatos limpios. La unidad política limpia debería garantizarlo, pero la unidad no puede, porque el sistema mismo está diseñado para que no pueda. Entonces yo creo que en Honduras debemos volver a nuestras raíces y definir para nosotros qué es democracia, cómo funciona, qué es lo que no debe haber en una democracia y reconstruirnos. Si no, vamos a seguir cometiendo, insisto, los mismos errores y dentro de 20, 30 años, compañeros, pueblo hondureño, van a estar otros periodistas interesados en este tema, estarán otros ciudadanos como nosotros hablando sobre estos temas y las cosas no van a haber cambiado. Yo pregunto, ¿cuándo vamos a empezar a cambiar? ¿Cuándo realmente vamos a empezar a construir? ¿Cuándo realmente vamos a generar instituciones que traspasen el tiempo y que puedan darle servicio al pueblo hondureño? Y yo siempre escucho de que tocamos fondo, pero ya desconozco qué entendemos por fondo en Honduras, o ha cambiado la profundidad de la crisis en la que vivimos, que estos señores que toman decisiones, el caso de los diputados, donde se eligen estas instancias de tomar decisiones para la transparencia, no cambian, continúan haciendo lo mismo. Bueno, nosotros le apostamos a un relevo generacional. Yo creo que ya es momento que otros hombres, mujeres, jóvenes con intereses de país asuman el liderazgo y el control de las instituciones, no solo electorales, sino de los cargos de elección popular. Creemos que estas elecciones de noviembre son una buena oportunidad para que el pueblo hondureño escoja a otras personas o ratifique las que estén, y si las ratifique es porque como hondureños esto es lo que queremos. Pero me parece que eso no puede pasar si no existen elecciones transparentes, si no existen elecciones donde se respete el voto de la ciudadanía, donde ir a la mesa no sea una campaña campal, donde hay que ir a defender el voto con nuestra vida, y no importa que mandemos como miembro de la mesa a quien no sabe contar, pero sí sabe usar un machete. Entonces yo creo que cuando lleguemos a un momento donde el voto del hondureño sea solo contado, donde se diga Pedro sacó 20, María sacó 20 y Andrés sacó 18, y se respeten esos números, va a ser muy difícil que puedan accesar a cargos de elección popular personas con intereses de país. Cuando se manejan las mesas, cuando se hacen fraude, cuando se inflan los votos, no hay intereses de país, hay intereses personales. Alguien que tiene intereses de país participa, el pueblo no lo escoge, bueno, dijo, no soy lo que la gente quiere. Aquí se imponen, se autoimponen. Mire cuánta gente participó en elecciones primarias, no salieron electas y ahora aparecen en planillas de partidos emergentes. O sea, la insistencia es lo que nos preocupa. ¿Cómo realmente no podemos entender de que en Honduras se debe respetar la voluntad del pueblo hondureño? Y hasta que saltemos de ahí, compañeros y pueblo hondureño, tal vez podemos tener personas que tomen decisiones un poco más razonables. Honduras es un país digno. Mire, yo recorro el país y yo me doy cuenta cómo el pueblo hondureño añora gobernantes que piensen un poco en ellos, cómo el pueblo hondureño sale todos los días a luchar independientemente de las grandes dificultades que tiene el país. Entonces yo creo que es justo pensar en algún momento en los hondureños y decir, epa, ya es momento de que personas que realmente quieren tal vez no solucionar los grandes problemas, pero por lo menos sembrar las bases, entren a estos cargos. No podemos cambiar el país que se ha venido deteriorando en los últimos 40 años de básicamente la nueva democracia, con las mismas personas que han permitido el deterioro. Yo creo que ya es tiempo de poner el país en manos de gente que tenga otras visiones diferentes a las últimas de los últimos 40 años. Es que volvemos a lo mismo entonces, abogado, porque si bien es cierto, el pueblo también demanda nuevos rostros, personas íntegras, limpias, pero ¿con quién se compite? Cuando usted trata de hacer un proceso limpio o cuando trata de generar propuestas que de verdad generen cambios en un país, se enfrenta a una maquinaria de poder
los que tienen el control del Estado. La mayoría están de nuevo reeligiéndose. Para mencionar el caso de los diputados. A esa inversión de la corrupción, a esa inversión del crimen organizado. Y a sí, eso se enfrenta. Correcto, y sigue el crimen organizado encarnizado en los procesos electorales. Entonces, no es fácil. No es fácil competir. No es fácil, pero no es imposible. Claro. A ver, mire, en Honduras el padrón electoral está conformado por 5.9 millones de hondureños, 5.8 millones de hondureños, de los cuales 2.9 votan, es decir, el 50%. El otro 50% no vota. Claro, por todo esto, no hay respuesta, las instituciones no funcionan, los gobiernos son corruptos, el país pasó de ser un país pobre a un país miserable, no hay educación, no hay salud, ni siquiera podemos soñar con tener vacunas los 9 millones de hondureños, que dicho sea de paso, somos un país chiquitito, o sea, 9 millones en 112.492 kilómetros cuadrados. Países como Brasil tienen ciudades de 10 millones, Colombia tiene ciudades de 20 millones, México tiene ciudades de 30 millones. Nosotros somos ni una ciudad de esas y no podemos conseguir vacunas. Entonces, claro, el pueblo hondureño está desencantado, pero la única forma de darle vuelta a eso que usted mencionaba, a los fondos del crimen organizado, a la maquinaria corrupta, a toda la estructura de un sistema que no funciona, es que los otros 2.9 millones de hondureños que no votan, voten. Voto mata fraude. Si logramos que la ciudadanía entienda que esta es casi la última oportunidad de cambiar la realidad del país, tal vez podemos tener mejores personas en el gobierno. Abogado, le solicitamos nuevamente unos segundos de su permiso porque queremos hacerle otra consulta ya sobre otro temita así cortamente, pero vamos a cumplir un compromiso de nuestros patrocinadores. Diario Digital El Pulso es periodismo de investigación. Infórmese de manera práctica en todas nuestras plataformas. Sobre todo visite nuestro canal de YouTube El Pulso HN. Un conjunto de periodistas trabajan de forma permanente las 24 horas para llevar la información objetiva y veraz hasta sus distintas plataformas. Diario Digital El Pulso es periodismo que genera incidencia en el país. Una vez que aprendes, es muy fácil. Y aquí, un poquito más suave. Una vez que aprendes, es muy fácil. Una vez que aprendes, es muy fácil. Con la nueva y mejorada Atlántida Móvil y Atlántida Online, con más funcionalidades para realizar tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Actualicémonos juntos. Descarga Atlántida Móvil y vive digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Conversamos esta tarde con don Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia. Permítanme leer un par de mensajes. Abogado Luis León, nos escribe Gilberto Ríos, él es candidato a diputado del Partido Libre Francisco Morazán. Dice que hay que cerrarla entonces, esta institución de unidad de política limpia. Si no funciona, es un instrumento inútil sin funciones. Los pandoros ahí van de candidatos y nada ni nadie procede contra ellos. Lo mismo que con los dineros del narcotráfico. Tiene razón Gilberto. Si la unidad no funciona porque van narcotraficantes y pandoros, una opción podría cerrarla. Ahora, le planteo otra opción, abogado. ¿Será una cuestión de presupuesto también fortalecer esta institución, no con una nueva ley con colmillo, como establecen los comisionados, sino que también ampliar el presupuesto para que este órgano tenga representantes en los 18 departamentos del país? Como usted nos dijo al inicio, no puede funcionar solo en Tegucigalpa para fiscalizar todo el país. Pero si no tiene las medidas coercitivas en las cuales pueda hacer ejecuciones, quedamos en lo mismo, que tenga el dinero. Abogado. Correcto. Por ejemplo, en La Mosquitia, que se habla mucho que es un narcodepartamento máximo para cuestiones electorales y políticas, ¿cómo va a saber desde Tegucigalpa alguien que el narcotráfico esté inmiscuido en la política en La Mosquitia? Tiene que haber alguien de allá que esté empapado del tema y que conozca y que puede llegar hasta las instancias incluso del Ministerio Público. Y mira, primero un saludo al candidato a diputado Gilberto Ríos. Yo creo que él tiene razón, pero al mismo tiempo creo que debemos evaluar lo siguiente. La unidad de política limpia debería garantizar que fondos del crimen organizado, el narcotráfico, no ingresen a las campañas. Pero quien debería garantizar que los candidatos no sean corruptos, no sean narcotraficantes,
o que no se deban a algún señalamiento en temas judiciales son los partidos políticos, porque no es la unidad política quien los inscribe, son los partidos. Y si usted tiene un partido político que está inscribiendo a personas que han estado en juicios, a personas que han estado señaladas, a personas que están señaladas en juicios internacionales, a personas que han estado en procesos penales antes en Honduras, es culpa de los partidos, no es culpa de la unidad política limpia. Nosotros creemos que los partidos políticos también tienen que ser lo suficientemente responsables de enfilar en sus estructuras electorales a personas probas, confiables, creíbles, personas que no puedan ser señaladas como corruptos. Pero si los partidos le siguen apostando a los corruptos, porque los corruptos le pueden ayudar a seguir canalizando fondos del Estado, estamos patinando en el mismo bache. ¿Por qué hago esta alusión? Porque es un tema de sistema, es justo lo que les decía hace un momento. Los partidos políticos no se abren a inscribir sus mejores cuadros. Eso pasaba ya en los 80, en los 90, que los partidos trataban de inscribir a sus mejores cuadros, especialmente a los cargos a diputados, para que estos pudieran ganar elecciones y realmente ir al Congreso Nacional a hacer debates y a construir leyes. Hoy no, hoy pareciese que entre más fácil se presta a actos de corrupción, más favorable es para los partidos tenerlos ahí. Entonces veamos, si lo vemos en una línea, compañeros, primero es que los partidos inscriban gente confiable, así como muchos candidatos que conocemos, Gilberto Ríos, tantos candidatos que nadie puede señalarlos por crimen organizado o por corrupción. Después, la unidad política limpia, garantizar que estos candidatos no van a ser no vayan a entrar a procesos de corrupción o lavado de activos porque tengan presiones de quienes le financien sus campañas. Y tercero, todo un sistema de justicia que debe garantizar de que si algo de esto pasa, hay sanciones. Entonces yo creo que es un tema de sistema. Los partidos son igual de responsables que la unidad política limpia, igual que responsables que el Ministerio Público, igual que responsables que el Poder Judicial. No podemos esperar candidatos limpios, transparentes, si los partidos políticos no los proponen. Yo creo que ahí hay que poner los pies en la tierra. La responsabilidad nace en los partidos políticos y se deshoja y se arruina en todo el proceso del sistema, porque el sistema mismo no encuentra mecanismos, o no tiene, o no los quieren crear, que garantice que las personas que estén ahí no son personas de bajos señalamientos o personas de altos intereses de grupos específicos. La consulta, ya para finalizar, sobre el otro temita que le hablaba, es sobre ya el proceso electoral en marcha. Los tiempos está tan comprimido que el cronograma electoral se ha ido moviendo. Ustedes que brindan ahí la asistencia, el comportamiento que debe tener la sociedad hondureña ante el proceso electoral de este 2021 para la credibilidad de la institución que lo dirige. Mire, don Carlos, yo creo que lo primero es hacerle ver al pueblo hondureño que en Honduras van a haber elecciones. Aquí no hay opción de que no las haya. En Honduras van a haber elecciones y deben haber elecciones. Segundo, lastimosamente siguen los juegos políticos partidarios. Ya se había aprobado la ley electoral a destiempo, a última hora, a 2 días antes de las convocatorias generales. Y ni habían pasado 5 días cuando ya la querían reformar, y al final terminaron haciendo reformas y utilizaron el presupuesto del Consejo Electoral para negociar políticamente a destiempo, porque, insisto, la negociación era se construía la ley, no después de construir. Pero ya estamos ahí, ya se aprobó el presupuesto, tanto del Registro Nacional de las Personas como del Consejo Nacional Electoral, que ese retraso de 45 días generó una paralización del 80% del cronograma electoral. Tuvieron que tomar medidas para ajustar tiempos. Yo creo que a 3 meses y medio todavía el Consejo puede darnos un proceso relativamente funcional. Y en esto también quiero ser benevolente con el Consejo Nacional Electoral. Aquí a esta institución se le ha crucificado, especialmente a los 3 consejeros, cuando ellos no tienen siquiera todavía 2 años de existencia como institución. Sin embargo, instituciones que tuvieron 40 años, como el Tribunal Supremo Electoral, como el Tribunal Nacional de Elecciones, no se les exigió nada como se le está exigiendo a este Consejo, que está tratando de hacer las cosas. Yo creo que la oportunidad de fuego para ellos son los próximos 3 meses y medio, contratar sistemas, procesos, empresas que ayuden a que el proceso funcione
y mejorar un poco eso que dijo la misión de observación electoral de la OEA y de la Unión Europea. Elecciones de bajo nivel técnico deberíamos esperar a que sean un poco mejores y que sobre todo cuando ellos salgan 3 horas después del cierre de las urnas a dar la primera tendencia, sea una tendencia aceptada y respetada. Porque si al final vamos a invertir 3.000 millones de lempiras entre elecciones generales y elecciones primarias, para que aquí salgan diciendo que hubo fraude, no hubiéramos votado el dinero de esa manera. Yo creo que los políticos deben respetar los resultados, deben aceptar de que en un proceso electoral hay un ganador y muchos perdedores, y entender que si no se ganó, fue porque el pueblo hondureño no quiso. Claro, eso debe darlo el Consejo Nacional Electoral, la confianza de que eso funcione. Yo veo un compromiso importante en los consejeros y esperemos de que logren montarnos un proceso que realmente nos devuelva la fiesta cívica. Don Carlos, usted recordará las elecciones de los 90, todavía la de los últimos 4 o 5 años de los 80. Eran fiestas cívicas, la gente salía a la calle en alegría, era colorido, era bonito ir a elecciones. Ahora es una tensión los procesos electorales. ¿Por qué? Porque hay mucha manipulación, porque hay mucho fraude, porque hay mal manejo electoral. Yo espero que el Consejo Nacional Electoral nos devuelva una fiesta cívica donde los hondureños podamos escoger y se respete por quién escogimos. Sí, cierro con esto, abogado. Tenemos 2 minutos todavía de programa y le agradezco su participación. El Registro Nacional de las Personas en estos momentos también está estancado en todo este trabajo que he realizado. Ahora, vamos a un proceso electoral con muchas dudas, sobre todo por lo que sucedió en el proyecto Identifícate. Casi 1 millón de personas que su domicilio pues fue enrolado con errores y el Congreso Nacional aprobó ahora que esas personas regresen a su domicilio del año 2017. Estamos hablando de casi 1 millón de personas, abogado Luis León. ¿Qué consecuencias nos va a traer esto para estas elecciones generales? Le digo porque hay colonias enteras o aldeas enteras. Por ejemplo, hay una colonia que se llama El Sauce y una aldea que se llama El Sauce y fueron enrolados de forma viceversa. No sé si estas personas en las elecciones generales van a estar dispuestas a viajar de un sector a otro y en fin, ¿verdad? Todas estas falencias que creo que las vamos a ver evidenciadas en el proceso electoral de noviembre. No, ya el ejercicio se hizo en primarias, se vio la dificultad de Identifícate y la calidad del proceso. 3 comisionados que siguen luchando por lograrlo, pero mire, al final mucha gente podrá hacer sus cambios de domicilio si entran antes del 15 de este mes y lo hacen, si no, pues se van a quedar donde el enrolamiento los dejó. Lo que no podemos hacer es ir a votar con 2 identidades, eso no puede pasar, eso sería desastroso, eso sería el epitafio de una desgracia electoral. Así que yo esperaría que el registro concluya, la extensión de 1 mes más de vigencia de la nueva de la actual cédula de identidad nos da la oportunidad para que el registro acelere, pero no solo se trata de entrega de identidades, se trata de ajustes a centros de votación, a domicilios, y de tal manera que cuando alguien llega a una urna no le digan usted no vota acá, porque ahí empezamos a tener problemas. Claro. Hay una excusa aceptable, pandemia. En 6 meses el registro ha enrolado a 5.5 millones de hondureños. Eso es un éxito en los tiempos en los que vivimos. Ahora solo hay que ajustar el proceso y hacerlo efectivo de tal manera que no deje la suspicacia de que puede haber manipulación vía base registral o vía censo poblacional. Muchas gracias, abogado Luis León, director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia. Muchas gracias, abogado. Para servirles, que estén muy bien. Un abrazo. Placer, abogado. Muy amplio su análisis y las dudas también que existen en este análisis que nos compartió esta tarde, pues yo sé que gran parte de la población las tiene. ¿Que hay elecciones? Hay elecciones, dice el abogado Luis León, pero ¿qué tipo de elecciones tendremos? Eso iguales. Está por verse. Yo también considero que la presión que se ha ejercido sobre los comisionados, sobre los consejeros del Consejo Nacional Electoral, no se ha considerado las deficiencias que se dieron desde la creación del mismo, más la parsimonia aviesa, diría yo, en los diputados del Congreso Nacional al ir retrasando la aprobación de la ley bajo los argumentos de que no tenían los consensos, ha ido dificultándoles porque les ha cortado el tiempo, y la poca disposición de los mismos partidos políticos que todavía
están revisando documentos de partidos emergentes, que es su primera participación. Cuando ya tenían conocimiento de lo que estaba en sus estatutos, pues ellos mismos los crearon, ya sabían a qué tenían que someterse, y hasta eso les ha ido ahí comprimiendo el tiempo. Y cuando los tiempos son cortos en Honduras, sostengo que es planificado estratégicamente, porque alguien con mente perversa tiene que acomodarle o está en propósitos que no conocemos. Es la preocupación. Ojalá. Que las elecciones se van a llevar a cabo, que es lo que se pretende desde ahorita al tratar de desacreditar desde el partido oficialista, del partido que está en el gobierno, al órgano electoral. Y ojalá que este último elemento que le mencioné a don Luis León no sea una excusa para utilizar el cuadernillo en blanco. Sí, ese cuadernillo que fue un desastre en las elecciones primarias, Libertad y Refundación lo utilizó, donde usted, si no estaba en el padrón electoral de una junta receptora de votos, pues se inscribía en el cuadernillo. Pero bueno, ahora como se supone que va a ser digital el proceso, esperemos que estos problemas y establecemos que la unidad de política limpia no es una instancia que se creó con el propósito de poder identificar la inversión de los dineros del crimen organizado, del narcotráfico, de la corrupción, de la extorsión en las campañas políticas, sino para poder cumplir una presión, una exigencia que había de los organismos de cooperación internacional, y por lo tanto esta institución no tiene las herramientas de carácter coercitivo en las cuales sus ejecuciones puede establecer medidas coercitivas, como al mismo tiempo facultades que lleven a un proceso investigativo de profundidad de dónde provienen los dineros que un candidato o un partido político invierte en su campaña. Buenas tardes, Honduras. Se nos fue el tiempo. Esto es Cuarto Poder.